Hola, estimados alumnos, cordial saludo nuevamente. Para este video vamos a trabajar lo correspondiente a la herramienta Análisis IC, que la podemos encontrar también en algunas versiones de Excel como análisis de datos o análisis de hipótesis. Esta herramienta consiste en el proceso de cambiar los valores de las celdas para ver cómo esos procesos afectarán el resultado de las fórmulas de la hoja de cálculo. Existen tres tipos de herramientas de análisis IC que vienen incluidas dentro del Excel. Trabajamos con la herramienta buscar objetivo, con las tablas de datos y con el administrador de escenarios. Con relación a las tablas de datos y a los escenarios, se toma un conjunto de valores de entrada que determinan posibles resultados. Son diferentes tipos de hipótesis. Con relación a la tabla de datos sola, esa tabla de datos funciona con una o dos variables, o sea, la podemos crear de acuerdo a la necesidad con una o con dos variables. Cuando trabajamos con tabla de datos, estas variables pueden tomar muchos valores diferentes, pero cuando trabajamos con el escenario, ese escenario también puede obtener múltiples variables, pero tiene una limitación de 32 valores, o sea, solamente puede trabajar hasta 32 variables en un mismo ejercicio. Con relación a la parte de buscar objetivo, funciona de manera diferente a los escenarios y las tablas. Cuando estoy trabajando con buscar objetivo, lo que estamos trabajando en ese momento, el proceso de recibir un resultado y determinar los valores de entrada posibles que producen ese resultado. Entonces, con relación a la herramienta de análisis IC, encontramos administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos, que lo vamos a empezar a trabajar después de la introducción. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico, Microsoft Excel avanzado, montaje, implementación y administración de redes informáticas, diseño de páginas web, algoritmos y fundamentos de programación, Visual Studio Express, programación Android con App Inventor. Ok, estudiantes, bueno, saludo para todos. A continuación les voy a grabar aquí un videito con relación a la clase que vimos del administrador de escenarios. Voy a explicarles para que les quede grabado y lo puedan ver pues la cantidad de veces que sea necesario. Cuando estamos trabajando con el tema del administrador de escenarios en Excel avanzado, el administrador de escenarios, primero que es una de las herramientas que maneja la parte de análisis IC. Esa herramienta de análisis IC la encontramos en el menú datos y se encuentra como análisis de hipótesis o análisis IC. Esto va de acuerdo a la versión de Excel que tengamos instalada en la máquina. En este caso, en mi versión de Excel se encuentra como análisis de hipótesis. Entonces, una manera para yo verificar o identificar que yo tenga mi opción de análisis IC o análisis de hipótesis dentro del menú datos es trabajando por medio de la cinta de opciones, que es esta que estoy mostrando acá arriba. En caso de que no tengamos la opción dentro del menú datos, simplemente vamos aquí a la flechita, vamos a desplegar el menú y seleccionamos la opción que dice más comandos. Cuando seleccionamos la opción de más comandos, vamos a encontrar al lado izquierdo una serie de categorías y vamos a presionar la que dice complementos. Cuando presionamos la sección de complementos, nos debe aparecer la ventana correspondiente a complementos y en la parte de abajo, la parte inferior donde estoy mostrando, aparece administrar y complementos de Excel.
Si no aparece marcada por defecto complementos de Excel, pues simplemente abrimos el listado y seleccionamos complementos de Excel. Posteriormente presionamos el botón IR. Al presionar el botón IR nos aparece una serie de opciones donde vamos a seleccionar herramientas para análisis y vamos a seleccionar Solver. Cuando ya tengamos seleccionadas marcadas las dos casillas, le vamos a dar a aceptar. Y en ese momento ya nos debe aparecer en el menú de datos, nos debe aparecer la opción que nos permite realizar el análisis y como en este caso análisis de hipótesis. Adicional a eso me debe aparecer análisis de datos y la herramienta Solver, que fue la que acabamos de seleccionar. Cuando ya tengamos el icono correspondiente a análisis y si lo desplegamos dándole clic a la flechita, nos vamos a encontrar con tres distintas funciones. La primera función corresponde al administrador de escenarios, que es la que vamos a ver a continuación. La segunda opción corresponde a buscar objetivo y la última corresponde a la tabla de datos. Con relación al administrador de escenarios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hace el administrador de escenarios? Por medio del administrador de escenarios yo puedo presentar diferentes tipos de hipótesis, diferentes tipos de casos de acuerdo a un problema en particular. En este caso voy a mostrarles un ejemplo con relación a un evento, pues una participación de un evento que se va a realizar con diferentes tipos de boletería de acuerdo a la categoría y lógicamente con diferentes precios. Entonces lo que vamos a hacer mediante el administrador de escenarios es proponer diferentes tipos de precios de boleta para saber cuál se ajusta más a la parte primero del bolsillo de la persona que va a asistir al evento y segundo cuál se acerca más. Lógicamente entre más precio de la boleta tenga, pues mayor va a ser la ganancia, ¿no? Pero la idea del administrador de escenarios es presentar diferentes tipos de propuestas y de acuerdo a esas propuestas entonces seleccionar una que va a ser con la que me voy a quedar. Entonces inicialmente para trabajar con el ejemplo tenemos este cuadrito que les estoy mostrando aquí. Es una base de datos pequeña donde tengo tipo de boleta, aparecen las categorías Platinum, VIP, Preferencial, General y Cortesías. Aparecen los precios de boletas. Fijarse que en cortesía no tengo precio de boleta precisamente porque pues se trata de boletas de cortesía, boletas que se regalan al público. Tengo una columna que habla sobre la cantidad de sillas y con esta columna de la cantidad de sillas es importante que tengan en cuenta que estas 900 sillas que tengo yo aquí disponibles para el auditorio están repartidas entre estas ubicaciones que yo tengo marcadas aquí. ¿Cómo me doy cuenta que cumplo con las 900 sillas en este caso? Entonces marco todo el rango de datos correspondiente al número de sillas. Si me fijo aquí en la parte de abajo donde dice suma, me da 900. Quiere decir que tengo distribuidas las 900 sillas en este caso, que tengo disponibles para el auditorio, para el evento. En la parte del frente tenemos el total. Ese total lo vamos a calcular ahorita que hagamos la conversión de esta hoja de cálculo a una tabla para que nos quede mucho más fácil el trabajo con la tabla. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Para yo poder convertir esta hoja de datos en tabla, selecciono primero todo, incluyendo la fila de totales, y me voy al menú insertar. En ese menú insertar selecciono donde dice tabla y él automáticamente me va a mostrar aquí la ubicación. Me dice dónde están los datos de la tabla, me dice que están en este rango de datos de B9 a E14 como referencia absoluta porque tiene signo de pesos, y aquí es donde lo está marcando de B9 a E14, toda esta sección que tengo marcada. Me aparece por defecto el check que dice que la tabla tiene encabezados. Lógicamente debo tenerlo marcado porque efectivamente la tabla tiene encabezados, que es donde estoy mostrando en este momento el tipo de boleta, precio de boleta, sillas y total. Ahí le doy a aceptar y automáticamente él me va a generar una conversión de esa hoja de datos a la tabla. Miren la diferencia que tiene. Voy a dejarlo así y adicional a eso voy a incrustarle una fila de totales. Entonces le doy clic a fila de totales y automáticamente él me va a insertar dentro de la tabla una fila de totales. Yo quiero que miren algo. Si yo le doy un clic por fuera de la tabla, a cualquier celda por fuera de la tabla, el menú diseño va a desaparecer. No voy a tener el menú diseño aquí, diseño solo. Cuando yo le doy un clic a cualquier celda que corresponda o que haga parte de la tabla,
como lo pueden ver, me aparece el menú diseño. En ese menú diseño es donde voy a seleccionar fila de totales para adicionar los totales a la tabla. Luego de eso, verifico aquí en la parte de totales, abriendo desde la pestañita, que esté seleccionado suma. ¿Para qué? Para que cuando yo haga los cálculos automáticamente me aparezca la suma de todos los totales que yo tengo ahí. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es eso, vamos a colocar mediante la tabla la fórmula que me va a permitir calcular el total, en este caso de Platinum, la categoría Platinum con toda la silletería. Entonces, una fórmula matemática simple donde voy a multiplicar el precio de boleta por la cantidad de sillas. Entonces hacemos la fórmula igual, marco precio de boleta y miren lo que aparece. Me dice arroba precio de boleta. Cuando dice arroba precio boleta indica que estoy trabajando con el campo correspondiente al precio boleta. Como ya tenemos una hoja de cálculo convertida a tabla, ya no va a aparecer la referencia de celda C10, sino que me va a hacer referencia al campo, en este caso arroba precio boleta. Yo le doy el asterisco para multiplicar y selecciono sillas y va a aparecer lo mismo. Entonces me dice que va a multiplicar el campo de precio boleta por el campo de sillas. Miren lo que pasa cuando yo le doy enter. Automáticamente me genera el resultado de las otras celdas siguientes. Como ya tengo el resultado de las celdas siguientes, de una vez me va a aparecer la suma correspondiente a todos los totales. Ahora, como ya tengo en este caso todo seleccionado, todo calculado, voy a trabajar con el formato moneda. Recuerden que en Excel es importante trabajar los formatos de acuerdo a las cantidades que estemos manejando. En este caso, como estamos manejando precios, les deben quedar formateados en precio moneda. Miren que anteriormente no tenía ninguno de estos puntos de miles, ni símbolos, ni nada, porque las cifras en Excel se deben digitar de manera plana, sin puntos, sin comas, sin signos, sin símbolos. Y el formato se le damos luego utilizando los tipos de formato de celda. En este caso entonces ya nos hace falta simplemente realizar el cálculo de la ganancia del evento. Para el cálculo de la ganancia del evento voy a seleccionar el total generado, ¿sí? Y miren que me lo va a marcar como tabla 1 totales, y le voy a decir que lo reste del costo total del evento. Voy a dar enter y me dice que el costo, que la ganancia del evento son 120 millones de pesos. Voy a colocarlo en negrita y ya me queda mi tabla realizada. Ahora, cuando yo voy a trabajar en un escenario es indispensable yo tener bien identificados los campos del escenario, para que en el momento de generar el resumen no vaya a tener pérdida de información ni vaya a tener confusión con la misma información. En este caso lo que yo hago es que voy a renombrar cada una de estas celdas. Si ustedes miran en los cuadros de nombre de celda, aparecen las referencias de celdas donde está ubicado en ese momento el puntero, ¿sí? Pero eso es lo que voy a cambiar. Entonces, por ejemplo, esta referencia de celda ya no la voy a dejar como C10, sino que le voy a colocar Platinum, le voy a colocar el mismo nombre, ¿sí? Para que me haga referencia a esa celda, a Platinum. Esta siguiente le voy a colocar VIP, esta siguiente le voy a colocar preferencial, y esta siguiente le voy a colocar general. Lógicamente voy a trabajar en un programa preferencial. Hay que darle enter después de cambiar el nombre para que el nombre quede grabado. Platinum, VIP, preferencial, general, y esta de aquí, así no tenga datos, le voy a colocar cortesías para que también salga identificada. Listo, ya tenemos identificadas las celdas, ¿sí? Ya cada una de las celdas está con su correspondiente nombre. Ahora sí vamos a proceder a crear los escenarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear 4 escenarios. Voy a colocar por aquí donde el caso 1, el caso 2, caso 3 y caso 4. El caso 1 lo voy a dejar igual con los datos que están. En el caso 2 le voy a dar un incremento de 100.000 a cada boleta. En el caso 2 le voy a dar un incremento de 200.000 a cada boleta. Y en el caso 3 voy a reducir el precio de la boleta en 50.000. Esos son los 4 casos que voy a crear en el escenario, ¿sí? Entonces, iniciamos con yendo al menú datos, y el menú datos decimos administrador de escenarios. Abrimos el administrador de escenarios, voy a borrar los escenarios que ya tenía creados y voy a trabajar entonces con escenarios nuevos. Entonces le voy a agregar
y al darle a agregar él me pide el nombre del escenario. Entonces inicialmente vamos a trabajar con estos datos que tenemos aquí. Voy a colocarle caso 1 y en el nombre del escenario él se va a identificar como caso 1. Luego celdas cambiantes. ¿Cuáles son las celdas cambiantes en un escenario? En un escenario las celdas cambiantes son precisamente, como su nombre lo indica, las celdas que van a tener cambios dentro de la fabricación, dentro de la creación de los diferentes tipos de escenarios. Como en este caso voy a trabajar con diferentes precios de boletería, las celdas cambiantes van a corresponder a los precios de boletería. Entonces tengo que marcar el rango de datos en este caso, que corresponde desde platino hasta cortesías con relación a los precios de boletería, que son los que van a ir cambiando. En la parte del comentario y de acuerdo al ejercicio se debe colocar el comentario a cada escenario si se requiere, si de pronto el mismo ejercicio lo pide. En caso de que no se pida, pues se deja por defecto como aparece ahí. En la parte de abajo hay un tema que es muy importante tener en cuenta, que es el tema de la protección de los datos. Entonces en este tema de la protección de los datos hay que tener siempre presente que este check que dice editar cambios esté marcado. Si este check lo quitan por accidente en cualquier momento dentro de la creación de escenario o dentro de la realización del resumen, se puede borrar algún tipo de información y pues nos va a salir un resultado erróneo, algo que no estamos esperando. Entonces siempre verificar que aparezca marcado editar cambios. Ahí le doy a aceptar y al darle a aceptar, entonces miren que ya me aparecen los nombres, ya no me aparecen las celdas sino los nombres de las celdas a las que yo le voy a cambiar los datos. En este caso, como estamos hablando del caso 1, me dice que el caso 1 lo dejemos igual. Entonces lo vamos a dejar con los valores que permanecen ahí, los que tienen la tabla en este momento. Como necesitamos crear 4 escenarios, apenas vamos en el primero, si yo le doy a aceptar, pues se me cierra el cuadro y no me permite crear más escenarios y me tocaría volver otra vez a abrir el menú de análisis y sí para crear los escenarios. Entonces a continuación le voy a dar a agregar y él me va a permitir crear el segundo escenario, donde le voy a colocar caso 2. Verifico las celdas cambiantes que ya están marcadas, es el mismo rango, miren que es de C10 a C14. Verifico que esté marcado editar cambios, le doy a aceptar y aquí ya empiezo a hacer los cambios en el caso 2. El caso 2 en esta tablita auxiliar que yo coloqué por aquí me dice que va a incrementar en 100.000 pesos. Yo lo que puedo hacer es o hacer el cambio directamente desde aquí y le coloco 500.000 porque va a incrementar en 100.000, o lo que puedo hacer es traducir esto a una fórmula donde le voy a decir que a esto le sume 100.000 pesos y a cada una de ellas lo mismo. Entonces le voy a colocar igual. Recuerden que para las fórmulas en Excel siempre se debe trabajar con el igual, que es regla de oro, y le voy a decir igual y le voy a sumar a cada uno los 100.000 pesos. Repito, lo pueden hacer por medio de fórmula o lo pueden hacer colocando el valor automáticamente aquí, ¿sí? Cambiando el valor automáticamente, en este caso 100.000. Ahora ya tenemos el segundo escenario creado. Le voy a dar a agregar para crear el escenario número 3. Me dice los nombres y resultados de la fórmula fueron convertidos en valores. Ahí me lo están convirtiendo en valores. Ahora caso 3. Verifico nuevamente si me aparecen los valores, las celdas cambiantes, lo mismo, y aquí voy a hacer el cambio ya manualmente. El incremento va a ser en el caso 3 de 200.000, entonces de 400 pasa a 600, de 300 pasaría a 500, de 200 pasaría a 400 porque son incrementos de 200.000 y de 100.000 pasaría a 300. Ahora le doy a agregar. Al caso 4, lo mismo, verifico celdas cambiantes, verifico celdas de protección, le doy a agregar y en este caso, el caso 4 va a ser un decremento de 50.000 en cada boletería. Entonces el primero es 400.000 menos 50.000, me quedaría en 350.000. El segundo me quedaría en 250.000, estoy reduciendo 50.000 pesos a cada precio de boletería. Y en general tendría boletas a 50.000. Listo. En este caso ya tengo los 4 escenarios creados. Como ya tengo los 4 escenarios creados, simplemente le doy a aceptar y él me va a mostrar aquí los 4 casos creados: caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Si yo le doy caso 1 y le doy mostrar, pues como las cifras son iguales no me va a generar ningún cambio. Pero yo le doy caso 2 y le doy mostrar y él me va a generar aquí el cambio. Miren que ya me está incrementando en 100.000 pesos cada una de las boletas.
Caso 3, le doy mostrar y lo mismo, me está incrementando en 100.000 pesos. Caso 4 y le doy mostrar y me está haciendo un decremento de 50.000 pesos. Sí, lo hace directamente la tabla. Me devuelvo al caso 1, le digo mostrar. Y si yo quiero tener esta visualización un poco más a la mano, lo que puedo hacer es insertar un icono aquí en la cinta de opciones que se llama escenario, como en este caso. Miren, yo tengo mis casos aquí, yo los puedo verificar desde acá y hago la misma operación. Simplemente abro el menú y verifico de los casos con el que vaya a trabajar, el que me parezca más adecuado. ¿Cómo hago para sacar este icono aquí? De la misma manera que hicimos la habilitación de análisis GC, vengo a más comandos. Aquí en más comandos selecciono en la parte que dice comandos disponibles en, generalmente aparece comandos más utilizados, entonces voy a seleccionar todos los comandos y como escenario comienza por la letra E. Si nos fijamos, esto es en orden alfabético. Como escenario comienza por la letra E, simplemente marcamos cualquiera y presionamos la E para que vaya directamente a la categoría de la E, y ahí ya nos queda más fácil buscar la opción de escenario, ¿sí? Si nos fijamos, aquí tengo la opción de escenario y le damos agregar y él va a pasar automáticamente para este lado de acá, que quiere decir que está pasando a la configuración de la cinta de opciones. Cuando lo tengamos aquí le damos a aceptar y automáticamente ya me va a aparecer el icono aquí. Entonces en este caso ya tengo los escenarios creados. Ahora, ¿qué puedo hacer con estos escenarios? Ya con estos escenarios creados, verificando la información, lo que puedo generar es un resumen de los mismos escenarios para tener una información más detallada. Entonces para el resumen vuelvo otra vez a análisis y sí, le digo administrador de escenarios y voy a seleccionar, primero tengo que fijarme que me quede en el caso 1, que sería el caso igual, pues donde no tenemos ningún tipo de cambio para que se puedan ver los cambios reflejados en los diferentes tipos de escenarios. Ahí le doy en este caso al botón resumen, después de haber seleccionado caso 1 le doy resumen y aquí le voy a seleccionar la primera opción que dice resumen. En celdas de resultados, ¿qué voy a colocar? En celdas de resultados voy a colocar la celda que yo quiero visualizar como resultado en el resumen. Entonces en este caso me interesa visualizar a mí cuál es la ganancia que voy a tener del evento. Entonces voy a seleccionar la celda de ganancia y él me la va a colocar como una referencia absoluta, si ustedes lo divisan aquí. Aquí le voy a aceptar y automáticamente él va a generar el resumen con relación a los casos que yo estoy trabajando. Miren, por eso les digo que es importante dejar la parte de valores actuales como primero para que se puedan ver los cambios al final. Entonces miren, valores actuales, tengo caso 1 que dijimos que eran los mismos valores, tengo caso 2 que es incremento de 100.000, caso 3 que es incremento de 200.000 y caso 4 que es decremento de 50.000. Y aquí puedo estar visualizando yo cuál es la ganancia del evento. ¿Listo? Entonces de esa manera yo puedo visualizar un resumen mucho más claro, mucho más conciso de todas las posibilidades que yo puedo realizar mediante los escenarios en Excel. En este caso las celdas de resultados, miren que me está marcando la celda de 5. Si yo quiero por ejemplo hacer una referencia más específica, puedo cambiarle este nombre a esta celda y le voy a colocar aquí por ejemplo total ganancia, ¿sí? Lógicamente se pasa un poquito, pero si se pasa, entonces simplemente lo que hacemos es combinar las celdas, ¿sí? Y ya me queda un resumen mucho más presentado. ¿Listo? Entonces de esa manera ya tengo el resumen realizado de la tabla número 1. Pasemos a la explicación de la tabla número 2. En esta tabla número 2 tengo una tabla donde estoy haciendo un cálculo de acuerdo a una compra de un televisor LED de 50 pulgadas por 1.800.000, al cual debo pagar un interés mensual de 3% diferido a 12 cuotas. Para yo poder calcular la cuota, el valor de la cuota que tengo que pagar mensual, lo puedo hacer a través de fórmulas financieras o lo puedo hacer a través de una fórmula convencional. En este caso, como no hemos entrado al tema de fórmula financiera ni a la función pago, voy a hacerlo de la manera convencional. En la manera convencional le voy a decir igual, voy a abrir un paréntesis porque voy a realizar dos operaciones en una misma línea. Entonces voy a coger el valor que me está costando el televisor, en este caso este ejemplo, y lo voy a dividir sobre la cantidad de cuotas, ¿sí? Voy a cerrar el paréntesis para hacer la primera operación. ¿Qué voy a generar ahí? Voy a generar cuánto debería pagar yo por esa cuota de ese televisor, pero como estamos hablando de que tengo que pagar con intereses,
A eso le voy a colocar un más, voy a abrir un paréntesis de nuevo y voy a seleccionar el precio del televisor por el interés mensual. Entonces ahí voy a cerrar paréntesis y al darle enter me dice que la cuota que debo pagar es de 204.000 pesos mensuales a 12 meses. Ahora, ¿cuánto voy a pagar yo por ese crédito a 12 meses? Entonces lo saco a través de la fórmula en total del artículo, donde le voy a decir total del artículo es igual al valor de la cuota por el número de cuotas que voy a cancelar. Al darle enter, entonces él me va a decir que voy a pagar un total de 2.448.000 pesos por ese televisor que inicialmente me costaba 1.800.000. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con los escenarios, y con los escenarios voy a trabajar diferentes tipos de cuotas o diferentes tipos de interés. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio inicialmente con las cuotas. Voy a ver en cuánto me queda la compra del televisor para sacarlo a 12, 24, 36 o 48 cuotas. Voy a crear 4 escenarios. Entonces voy a colocar dentro del escenario ese tipo de información, donde le voy a decir análisis de escenarios. Voy a borrar los casos que ya tenía. Voy a colocarle TV1, por ejemplo, y las celdas cambiantes. En este caso solamente quiero trabajar con lo correspondiente al valor de las cuotas. Entonces voy a seleccionar solo valor de la cuota, le voy a decir aceptar. La primera la voy a dejar igual a 12 cuotas. La segunda voy a decirle TV2, la misma celda que sería C8, pero a esta C8 le voy a decir que a 6 cuotas le voy a dar a agregar. Voy a ponerle TV3, lo mismo, verifico celdas cambiantes y protección de celdas. A esta le voy a decir que a 24 cuotas, agregar TV4. A esta le voy a decir que 36 cuotas, y vamos a darle un último que sea TV5 para indicarle que este va a ser a 48 cuotas. Ahí le doy a aceptar y automáticamente él me genera los 5 escenarios que acabo de crear. Entonces, en el primero le doy mostrar y él me dice la información normal, tal cual como está. En el caso 2 le doy mostrar y él me dice que a 6 cuotas quedarían cuotas de 354.000 pesos y pagaría un total de 2.124.000 pesos. En el caso 3 le doy mostrar y me mostraría 24 cuotas, me quedan cuotas de 129.000 pesos. Lógicamente la cuota más baja, pero el total del artículo va a subir. TV4 lo mismo, 36 cuotas, pagaría 104.000, pero estaría pagando ya casi 3.800.000. Y en total 5, entonces ya a 48 cuotas pagaría 92.500 y 4.392. Entonces de la misma manera yo puedo generar un resumen. Entonces selecciono el primero, le doy mostrar para que tome los datos iniciales, le doy resumen y hago lo mismo, selecciono resumen y las celdas de resultado. En las celdas de resultado yo quiero verificar aquí cuánto voy a pagar, cuánto va a ser el valor de mi cuota. En este caso le doy a aceptar y él ya me genera el resumen. Me dice que inicialmente 12 cuotas pago 204, que es el mismo caso del TV1. En el caso del TV2 me dice que a 6 cuotas pago 354.000 pesos. Entre menos sea la cuota, entre menos sea la cantidad de cuotas, perdón, más alta va a ser el valor que voy a pagar. 24 cuotas me dice que 129.000, 36 me dice que 104.000 y 48 me dice que 92.500. Entonces de esa manera ya tengo identificado, yo plenamente identificado cuál es el tipo de crédito al que yo me puedo someter de acuerdo a mi capacidad de pago. Pues eso con relación al escenario, en este caso el caso del televisor. Ahora vamos a trabajar la segunda opción, que es la segunda, es la que pertenece, perdón, al tema de buscar objetivo. Voy a abrir una hoja de cálculo por acá nueva, voy a colocar buscar objetivo. Y vamos a copiar el formato que yo tengo por acá. Este mismo formato se lo vamos a aplicar aquí para que se vea más bonito, más grande. En buscar objetivo, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como su nombre lo indica, buscar objetivo lo que me permite es buscar un tipo de resultado según unos datos que ya tengo. Entonces
el buscar objetivo a partir de un resultado que me dan y el conocer una de las variables que voy a trabajar dentro del buscar objetivo, el mismo Excel me debe permitir a mí descubrir la segunda variable, que sería la variable incógnita. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Aquí tengo A, tengo B, tengo C. Digamos que en el valor A tengo 2900, en el valor B tengo 50 y en el valor C, ¿qué voy a hacer? En el valor C voy a colocar la multiplicación del valor A por el valor B, ¿sí? Eso me da 145.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por medio de buscar objetivo, le voy a preguntar al Excel que por qué número debo multiplicar 2900 para que el resultado en C me dé 500.000. Entonces eso lo hago a través de buscar objetivo. Entonces yo vengo a análisis y sí, buscar objetivo, y aquí en buscar objetivo voy a seleccionar la celda que es la que voy a definir. En este caso esta es la celda que voy a definir porque ahí es donde voy a colocar el valor que yo quiero que salga como resultado. Entonces definir la celda, marco F7, él me la marca como referencia absoluta. Con el valor, donde dice con el valor es donde voy a colocar el valor que yo quiero que Excel me utilice como resultado para poder buscar la situación. Entonces digámosle que voy a buscar 1.500.000, más vale, un número más altico. Con el valor de 1.500.000, y miren que ahí lo estoy colocando manual. Y ahora donde dice cambiando la celda, voy a colocar la celda que en este caso va a ser la incógnita, que es la que me va a servir para que Excel me haga esa búsqueda y me realice esa operación. Entonces voy a decirle que la celda incógnita en este caso va a ser la A. Entonces, ¿qué va a hacer el Excel? Excel va a buscar un número que multiplicado por 50 me dé 1.500.000, que es el valor que le estoy colocando acá. ¿Listo? Cuando yo le doy a aceptar, entonces Excel comienza a realizar el tipo de verificación y me dice que para que me dé 1.500.000 este resultado debo multiplicar ese 50 que ya lo tenía ahí por 30.000, ¿sí? Entonces de esa manera, si a mí me sirve ese resultado, yo simplemente le voy a aceptar y ya los valores me quedan ahí definidos. Si veo que de pronto el resultado no está de acuerdo con lo que yo estoy pidiendo, le doy cancelar y automáticamente él vuelve y toma su valor original. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Tengo valor 1, valor 2 y tengo resultado. Digamos que valor 1 tengo 120.000, digamos que valor 2 sería 3%, y digamos que el resultado sería este 120.000. Vamos a hacer una operación doble, vamos a decirle este 120.000 por el 3% más los mismos 120.000, ¿sí? Algo importante que tienen que tener en cuenta es que cuando estoy utilizando administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos, esas tres funciones deben aplicarse a celdas que estén formuladas, celdas que lleven fórmulas. Si la celda donde estoy aplicando estos tres tipos de funciones no está formulada, no me va a servir para nada, no me va a realizar la búsqueda ni me va a realizar el efecto que quiero buscar. En este caso voy a trabajar sobre esta celda que es donde está la fórmula, que me está diciendo que voy a sumar 120.000 más el 3% que me da 123.600. Ahora voy a preguntarle a Excel, ¿cuánto sería el resultado si la multiplicación de 120.000 pesos la trabajo con un porcentaje distinto? Entonces voy a decirle, por ejemplo, que para que me dé 1.000.000 de pesos aquí, 1.000.000, ¿por qué porcentaje debo multiplicar este 120.000? ¿Sí? Entonces vengo otra vez a análisis de datos, buscar objetivo, definir la celda. Recuerden que es la celda donde voy a colocar el valor. Donde me dice con el valor voy a ponerle 1.000.000 y en cambiando la celda le voy a decir que por qué porcentaje voy a multiplicar este valor. Este valor sería la constante. Donde yo marque sería el valor que Excel va a tomar como incógnita en la ecuación y él es el que va a hacer la búsqueda. Entonces voy a marcar aquí el porcentaje y le voy a dar a aceptar. Entonces me dice que para que ese resultado me dé 1.000.000 debo multiplicar 120.000 por 733%. Vamos a hacer una cosa aquí, vamos a hacer una operación. Acuérdense de este número 733. Bueno, vamos a hacerlo ahí, vamos a hacer la prueba aquí. 120.000
para que me dé 1.000.000, entonces voy a multiplicarlo por 733%, que es lo que me dice el ejercicio. Voy a multiplicar esto por esto de acá, y a eso le voy a sumar este mismo valor, que es como estoy representando la fórmula. Entonces me da 999.600, es un valor aproximado, ¿sí? Entonces lo que hace Excel es que me está generando por medio de la fórmula buscar objetivo un valor aproximado o un valor exacto al que estoy buscando en ese momento. Entonces, devolviéndonos al tema de la hoja 2, digamos que yo quisiera saber aquí, por ejemplo, si yo le digo al Excel o si yo le digo al dueño de la tienda, le digo yo solamente puedo pagar 150.000 pesos mensuales. Entonces yo le voy a decir a él a cuántas cuotas me quedaría si solamente pago 150.000 pesos mensuales. Ahí es donde entra la parte del análisis de la persona que va a realizar el cálculo, que es analizar cómo se está presentando la situación para saber qué tipo de solución voy a brindarle al cliente. Entonces en este caso yo le estoy diciendo solamente tengo para pagar 150.000 pesos como valor de la cuota y quiero saber a cuántas cuotas me quedaría. Vamos a hacer primero ese ejercicio. Entonces yo le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda que iría la celda donde está el valor de la cuota. Con el valor que iría, según el ejemplo que le estoy dando verbalmente, sería 150.000 pesos, que es lo que yo le voy a colocar ahí para saber a cuántas cuotas voy a diferir mi crédito. Entonces, en cambiando la celda, iría la X, que sería la incógnita de la variable. Si yo le doy a aceptar, Excel viene y busca y me dice la referencia no es válida. En este caso me dice la referencia no es válida porque tengo aquí marcado un doble C9. Se me fue un C9 de más, entonces voy a volver a marcarlo aquí, uno solo, y le voy a dar a aceptar. Entonces ahora él me está diciendo, mire, para que su cuota le quede en 150.000 pesos, usted debe diferir su crédito hasta 19 cuotas. Sí, me está marcando 18,74999998. Quiere decir que yo tengo que diferir el crédito hasta 19 cuotas para que la cuota me quede en 150.000 pesos. Ahora, cambiemos el ejercicio. Digamos que yo quiero saber cuánto es el interés que voy a pagar por ese crédito a 12 cuotas para que la cuota me quede en 150.000. Entonces voy a cambiar un poquitico el ejercicio y le voy a decir igual C9 con el valor de 150.000 igual, pero en este caso voy a cambiar el interés. Quiero saber a qué interés me debe quedar el crédito a 12 meses para poder pagar 150.000. Entonces le voy a aceptar y Excel me dice que para pagar 150.000 pesos no me va a cobrar intereses, ¿sí? Y miren que si no me cobra interés, entonces multiplico 150.000 por 12 y me da 1.800.000, que es el mismo precio que tengo del televisor. Entonces Excel ahí me está determinando que voy a pagar 0 intereses por ese crédito. ¿Listo? Entonces así es como se trabaja la parte de buscar objetivo. Entonces vamos a trabajar la siguiente con relación a la tabla de datos. Listo, entonces en este caso pues si quiero aceptar la propuesta que me da Excel, simplemente le doy a aceptar y ya la propuesta me va a quedar ahí escrita. Pues quiero deshacerla, le doy control Z y deshago la operación. Con relación a la tabla de datos, la tabla de datos es simplemente un modelo de operación en el que Excel me ayuda a mí a determinar qué tipo de operación es la que estoy realizando y qué tipo de hipótesis o posibilidad es la que de pronto se acerca más a lo que yo puedo hacer. En este caso, qué tipo de presupuesto me ayudará más a cancelar estas cuotas o un poquito menos. Entonces esas tablas de datos, de igual manera que en el administrador de escenario y en el buscar objetivos, se trabajan a través de una celda calculada, una celda formulada. En este caso mi celda formulada va a ser donde estoy sacando el valor de la cuota. Entonces como esa va a ser mi celda formulada, simplemente voy a colocarla, digamos, aquí y voy inicialmente a trabajar una tabla de datos a una variable. Entonces voy a colocarle igual y voy a marcar aquí y le doy enter simplemente para que me haga una copia de esa fórmula ahí abajo. Como va a ser una tabla de una variable, voy a ubicarme aquí abajo
y digamos que voy a trabajar con diferentes tipos de lapsos, empezando desde 6, 12, 18, 24, 36, 48. Digamos que voy a realizar mi operación de este valor de la cuota por medio de tabla de datos, trabajando para 6, 12, 18, 24, 36 y 48 meses. Entonces lo primero que hago es seleccionar todo el rango de datos que va a componer mi tabla de datos. Miren que estoy marcando desde el inicio y estoy marcando aquí en estas celdas que es donde va a ir el valor de la cuota. Me vengo nuevamente a análisis de hipótesis y selecciono tabla de datos. Aquí en tabla de datos me aparecen dos argumentos: celda de entrada fila y celda de entrada columna. ¿A qué hace referencia celda de entrada fila? Hace referencia a precisamente eso, los datos que yo tengo contenidos en una fila dentro de mi tabla de datos. Si yo dentro de mi tabla de datos no veo nada de información sobre filas, en este caso no voy a utilizar fila. Aquí estoy viendo en el ejemplo, estoy viendo que sobre una columna estoy trabajando los plazos que va a tener o el número de cuotas que va a tener mi crédito, pero están identificados por medio o están ubicados por medio de una columna. Si estuvieran en filas estarían en forma horizontal. Como en este momento están ubicados en forma vertical, debo seleccionar columna. Entonces selecciono columna y aquí en la tabla en la tabla principal debo seleccionar qué tipo de dato me está mostrando aquí la columna. Como este tipo de dato que me está mostrando aquí en este caso es el número de cuotas, selecciono desde mi tabla este que es el número de cuotas de mi crédito. Entonces ahí simplemente le doy a aceptar y automáticamente aquí Excel me está mostrando la información de cómo voy a aquí me está mostrando la información de cómo van a quedar mis cuotas. Entonces, por ejemplo, él me dice: si el crédito le difiere a 6 meses, le van a quedar cuotas de 354.000 pesos. Miren aquí en el ejemplo, a 12 meses me quedan cuotas de 204.000, que es el mismo caso que tenemos aquí. A 12 meses, cuotas de 204.000. Me dice, si es a 18 meses, le quedan cuotas de 154.000. Si es a 24 meses, le quedan cuotas de 129.000. Si es a 36 meses, le quedan cuotas de 104.000. Y si es a 48, le quedan cuotas de 91.500. Entonces, eso cuando estamos trabajando con tabla de datos de una sola variable. Algo importante que deben tener en cuenta es que cuando estoy trabajando en tablas, ya sea de una o de dos variables, estos datos que aparecen aquí como resultado no se pueden cambiar. Son datos que permanecen ahí. Si yo necesito hacer algún cambio, tengo que eliminar la tabla por completo. ¿Listo? Voy a trabajar entonces en la tabla a dos valores, a dos variables desde aquí. Entonces lo mismo, me doy igual, traslado el valor que aparece, pero entonces en este caso acá al frente voy a colocarle primero los meses. En este caso los voy a colocar aquí como filas: 6, 12, 18, 36, 48, digámosle 60. Y aquí le voy a trabajar con porcentajes, entonces le voy a decir 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5% y 5%. ¿Que por qué salieron ceros? Simplemente le colocamos aquí que me marque un 2,5%. Entonces vamos a copiar el formato. Listo. Aquí tenemos 3,5%. Vamos a colocarle un decimal. Aquí le ponemos un decimal. 4%. Listo, entonces tenemos 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5 y 5. Entonces lo mismo. Miren las ubicaciones. Tabla de una variable. El valor lo colocamos aquí y colocamos la variable al ladito. Tabla de dos variables, colocamos el valor aquí, así como lo mostré inicialmente. Colocamos un valor al frente, una variable al frente y otra variable en la parte de abajo. Entonces de esa manera selecciono toda mi tabla y repito la operación. Entonces le digo datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí le voy a decir en este caso celda de entrada fila que me está controlando.
en fila me está controlando los lapsos, el número de cuotas, que es lo que estoy mostrando aquí. Entonces en este caso el número de cuotas sería este de la tabla. Celda de entrada columna. Entonces en columna, ¿qué me está controlando? Me está controlando el interés mensual. Entonces vengo a mi tabla y marco interés mensual en el celda de entrada columna. Y me voy a aceptar y automáticamente entonces ya el Excel me va a mostrar los datos que necesito saber para poder evaluar mi condición crediticia. Voy a copiar este formato. Lo único que puedo hacer en estas tablas es eso, copiar formato, porque no puedo modificar valores. Entonces miren, en este caso si yo busco el ejemplo inicial, es a 12 meses, 3% pagaría 204.000 pesos. 12 meses, 3% pagaría 204.000 pesos, que es lo mismo que me está generando la tabla acá. Entonces ya ahí yo puedo mirar, yo puedo decir, bueno, si me rebajan al 2% a 12 meses, pago 186.000 pesos. Si de pronto subo el interés al 4% a 12 meses, pagaría 222.000 pesos. O a 6 meses pagaría 372. Entonces puedo ir evaluando de pronto todas las posibilidades que tengo yo para evaluar el crédito. ¿Listo? De esa manera entonces se trabajan los tres tipos de funciones que se incluyen dentro del análisis en sí: administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. Con esto entonces terminamos este videito. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes, que lo utilicen como guía para la realización de los talleres que les vamos a colocar. Entonces pues con esto vamos por terminar este video. No siendo más por el momento, entonces recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud me la pueden comunicar vía WhatsApp al número que les dejé en la plataforma. ¿Listo? Ok, bueno, cordial saludo, que tengan un feliz resto de día. Chao, chao.